Dignitas Infinita. Dignidad infinita. Declaración del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, Dignitas Infinita, sobre la dignidad humana. En esta primera parte es una conciencia progresiva de la centralidad de la dignidad humana y vamos a ver las perspectivas bíblicas. La revelación bíblica enseña que todos los seres humanos poseen una dignidad intrínseca porque han sido creados a imagen y semejanza de Dios. Dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y mujer los creó. Génesis 1, 26 y 27. La humanidad tiene una cualidad específica que la hace no reducible a la pura materialidad, es decir, al puro aspecto biológico. No somos un accidente biológico. La imagen no define el alma o las capacidades intelectuales, sino la dignidad del varón y de la mujer. Ser imagen de Dios no define nuestra alma o nuestra capacidad intelectual, sino nuestra dignidad. Ambos, en su mutua relación de igualdad y amor recíproco, cumplen la función de representar a Dios en el mundo y están llamados a cuidar y nutrir el mundo. Ser creados a imagen de Dios significa, por lo tanto, que poseemos un valor sagrado en nuestro interior, que trasciende toda distinción sexual, social, política, cultural y religiosa. Tenemos un valor sagrado intrínseco en nosotros mismos por el simple hecho de ser seres humanos. Y este valor sagrado trasciende cualquier distinción, ya sea de sexo, social, política, cultural, religiosa, cualquiera. Nuestra dignidad nos es conferida, no es pretendida ni merecida, nos es conferida. Dios confiere la dignidad humana porque somos creación suya a su imagen y semejanza. No es pretendida ni merecida, no hemos hecho ningún mérito para tener esta gran dignidad. Nada hemos hecho para merecer tal dignidad. Todo ser humano es amado y querido por Dios por sí mismo y por lo tanto es inviolable en su dignidad. Todo ser humano es amado y querido por Dios en sí mismo y por lo tanto es inviolable en su dignidad. No hay seres humanos de categoría primera y segunda categoría, los que Dios más ama y los que Dios menos ama. Todo ser humano es amado y querido por Dios por sí mismo y por lo tanto es inviolable en su dignidad. En el Éxodo, corazón del Antiguo Testamento, Dios se muestra como el que escucha el clamor de los pobres, ve la miseria de su pueblo, cuida de los últimos y de los oprimidos. La misma enseñanza vuelve a aparecer en el Código Deuteronómico. Aquí, la enseñanza sobre los derechos se transforma en un manifiesto de la dignidad humana, en particular a favor de la triple categoría: el huérfano, la viuda y el extranjero. Los más pobres, los más vulnerables en la Sagrada Escritura, el huérfano, la viuda y el extranjero. Los antiguos preceptos del Éxodo son recordados y actualizados por la predicación de los profetas que representan la conciencia crítica de Israel. Los profetas Amós, Oseas, Isaías, Miqueas y Jeremías dedican capítulos enteros a denunciar la injusticia. Amós reprende amargamente la opresión de los pobres, la falta de reconocimiento de toda dignidad humana fundamental para los miserables. Isaías pronuncia una maldición contra quienes pisotean los derechos de los pobres, negándoles toda justicia. Dice Isaías: ay de los que establecen decretos inicuos y publican prescripciones vejatorias para oprimir a los pobres en el juicio y privar de su derecho a los humildes de mi pueblo. Esta enseñanza profética se recoge en la literatura sapiencial. Pasamos de los profetas a los sapienciales. El Sirácida equipara la opresión de los pobres con el asesinato. Mata a su prójimo quien le roba el sustento. Quien no paga el sueldo al jornalero derrama su sangre. Sirácida 34:22. En los Salmos, la relación religiosa con Dios pasa por la defensa de los débiles y necesitados. Proteged al desvalido y al huérfano. Haced justicia al humilde y al necesitado. Defended al pobre y al indigente, sacándolos de las manos del culpable. Estamos
en un contexto de injusticia, de opresión, de pobreza, donde la pobreza forzosamente era fruto de la injusticia. O mejor dicho, los ricos solamente podían existir por medio de la injusticia. Estamos hablando de un tiempo en el que no ha llegado la revolución industrial, no hay desarrollo tecnológico, no hay una forma honesta de generar riquezas. Si alguien es rico en este tiempo, es porque seguramente está pisoteando al pobre, al necesitado. La esclavitud, por ejemplo, era muy común. Tener un esclavo, pues era tener mano de obra gratis. Era muy común la injusticia. Los ricos, los poderosos, no eran ricos y poderosos porque habían emprendido con algo muy innovador, no habían desarrollado un producto increíble, sino porque oprimían al pueblo, oprimían al pobre. Sobre todo lo podemos ver en los gobernantes, en los políticos, en los reyes, en los gobernadores y en sus líneas de jerarquía hacia abajo. Eran poderosos y eran ricos precisamente porque cobraban un tributo, ¿no? Sobre todo los que dominaban, ¿no? El imperio que dominaba pues cobraba un tributo, y ese tributo pues es lo que hoy llamaríamos un impuesto. Es decir, se enriquecían a costa del trabajo de la gente humilde. Por eso los textos del Antiguo Testamento son tan duros contra la injusticia y defienden tanto al pobre, al huérfano, a la viuda. La viuda sobre todo es un signo de vulnerabilidad porque en la cultura hebrea la mujer no podía trabajar y por lo tanto si quedaba viuda quedaba expuesta, pues tenía que vivir de la caridad, de la limosna. Continúa el documento. Jesús nació y creció en condiciones humildes y reveló la dignidad de los necesitados y los trabajadores. Jesús es un trabajador. Es humilde, sí, es humilde, pero es un trabajador. Viene de una familia trabajadora. San José el carpintero es un trabajador. Jesús es de una familia trabajadora, carpintero como su padre. Y para ser carpintero, pues había que aprender el oficio y había que vender el trabajo. Y para venderlo tenía que aprender lenguas como el griego, la lengua comercial en la época de Jesús. Tenían que saber griego para poder comunicarse con los extranjeros que venían y venderles. Y en fin, Jesús era humilde, estaba en condiciones humildes. Celebramos ahora el Adviento, la espera de la Navidad. Y siempre se nos hace énfasis en que Jesús nació entre los más pobres. Pero nació en un pesebre, entre los animales, porque no había lugar ya en el mesón, ¿verdad? Porque estaba lleno, no porque no tenían para pagar. O sea, era una familia trabajadora. Jesús nació y creció pues en condiciones humildes y revela así la dignidad de los necesitados y de los trabajadores. A lo largo de su ministerio Jesús afirmó el valor y la dignidad de todos los que son portadores de la imagen de Dios independientemente de su condición social y circunstancias externas. Jesús rompió las barreras culturales y de culto, devolviendo la dignidad a los descartados, a los considerados al margen de la sociedad. Por ejemplo, los recaudadores de impuestos como Mateo, Leví, las mujeres, sobre todo las mujeres, los niños que no valían nada, eran descartables, así como dice Papa Francisco, que le gusta mucho esa palabra, descartados, los niños, los leprosos, los enfermos, los extranjeros, hoy diríamos los migrantes, las viudas. Jesús rompe esas barreras y es a quienes ellos se dirige y a quienes defiende. Él sana, alimenta, defiende, libera, salva. Se le describe como un pastor solícito por la única oveja perdida. Él mismo se identifica con sus hermanos más pequeños. Cada vez que lo hicisteis con uno de estos mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicisteis. En el lenguaje bíblico, los pequeños no son solo los niños, sino los desvalidos, los más insignificantes, los marginados, los oprimidos, los descartados, los pobres, los marginados, los ignorantes, los enfermos, los degradados por los grupos dominantes. El Cristo glorioso juzgará en función del amor al prójimo, que consiste en haber asistido al hambriento, al sediento, al forastero, al desnudo, al enfermo, al encarcelado, es decir, el amor, la caridad, con los que Él mismo se identifica. Para Jesús, el bien hecho a todo ser humano, independientemente de los lazos de sangre o de religión, es el único criterio de juicio, el amor. El apóstol Pablo afirma que todo cristiano debe comportarse según las exigencias de la dignidad y el respeto de los derechos de todos los seres humanos, según el mandamiento nuevo del amor, de la caridad. Pone ya la perspectiva bíblica de que la dignidad humana es defendida en la Sagrada Escritura
sobre todo a los más vulnerables, a los más débiles, las viudas, los huérfanos, el extranjero, el que hoy diríamos el migrante, y sobre todo, no nada más la viuda, sino la mujer en sí, y no solo el huérfano, sino los niños en sí mismos que no eran valorados, ¿verdad? Que eran tenidos por nada. Jesús viene a transformar todo eso, o a recuperar la dignidad de los más necesitados, sobre todo de la mujer, ¿verdad? Jesús muchas veces va a defender la dignidad de la mujer. Hoy diríamos, fue el primer feminista, el primer gran defensor de la mujer. Número 2, el aspecto número 2 de este documento es: la Iglesia anuncia, promueve y se hace garante de la dignidad humana. Una imagen de Dios indeleble. Antes que nada, según la revelación, la dignidad del ser humano proviene del amor de su Creador. Esta gran dignidad sagrada que tenemos proviene del amor de Dios, que ha impreso en él los rasgos indelebles de su imagen, que nos ha creado a imagen suya. Llamándolo a conocerlo, nos llama a conocerlo, a amarlo y a vivir en una relación de alianza con Dios mismo y de fraternidad, justicia y paz con todos los demás hombres y mujeres. Armonía. Esto lo podremos resumir en la armonía. En el reino de Dios que acabamos de celebrar, Cristo Rey del Universo. ¿Qué es Cristo Rey del Universo? Instaurar el reino de fraternidad, justicia y paz entre hombres y mujeres y con Dios. En esta visión, la dignidad se refiere no solo al alma, sino a la persona como unidad inseparable. La persona, todo nuestro ser, cuerpo, alma, mente, corazón, todo el ser humano, y por tanto también inherente a su cuerpo, que a su manera participa del ser imagen de Dios, de la persona humana, y está llamado también a compartir la gloria del alma en la bienaventuranza divina. Es decir, también el cuerpo va a ser glorificado, no nada más el alma, sino también el cuerpo. Esperamos un cuerpo y alma glorificados. Cristo eleva la dignidad del hombre. Una segunda convicción procede del hecho de que la dignidad de la persona humana se reveló en su plenitud cuando el Padre envió a su Hijo, que asumió plenamente la existencia humana. Lo que nos preparamos para celebrar. Estamos en el Adviento preparándonos para la encarnación, pero sobre todo para el nacimiento en Navidad. El Hijo de Dios, en el misterio de la encarnación, confirmó la dignidad del cuerpo y del alma que constituyen el ser humano, porque se hizo solidario con nosotros. Asume la naturaleza humana y al asumirla la rescata, la transforma. Así, al unirse en cierto modo a cada ser humano por su encarnación, Jesucristo confirmó que todo ser humano posee una dignidad inestimable. Si de por sí teníamos la dignidad de la imagen de Dios, ahora Cristo eleva nuestra dignidad haciéndose uno de nosotros, rebajándose a sí mismo, asumiendo la naturaleza humana, elevando nuestra naturaleza humana a una dignidad superior. Así, al unirse en cierto modo a cada ser humano por su encarnación, Jesucristo confirmó que todo ser humano posee una dignidad inestimable por el mero hecho de pertenecer a la misma comunidad humana y que esta dignidad no puede perderse jamás. Jamás se puede perder la dignidad humana. Proclamando que el reino de Dios pertenece a los pobres, a los humildes, a quienes son despreciados, a los que sufren en el cuerpo y en el espíritu, curando todo tipo de enfermedades y dolencias, incluso las más deshumanizadoras como la lepra, afirmando que lo que se le hace a estas personas se le hace a Él, porque Él está presente en esas personas. Jesús aportó la gran novedad del reconocimiento de la dignidad de toda persona y también, sobre todo, de aquellas personas que eran calificadas de indignas. Los leprosos no solamente eran excluidos por cuestiones de higiene, ¿verdad?, de que iban a contagiar, eran excluidos de la ciudad porque eran signos de el pecado. La enfermedad, para el pensamiento hebreo, era consecuencia directa del pecado, de él o de sus padres. Por eso le preguntan a Jesús a veces: mira, este no está postrado, no puede caminar. ¿Quién pecó, él o sus padres? O sea, hay una relación directa entre el pecado y la enfermedad. Y como son pecadores, son menos dignos. Esa era la mentalidad hebrea. Este nuevo principio de la historia humana, por el que el ser humano es más digno de respeto y amor, cuanto más débil, miserable y sufriente, hasta el punto de perder la propia figura humana, ha cambiado la faz del mundo, dando lugar
a instituciones que se ocupan de personas en condiciones inhumanas, los neonatos abandonados, los huérfanos, los ancianos en soledad, los enfermos mentales, personas con enfermedades incurables o graves, malformaciones y aquellos que viven en la calle. Todo esto lo empezó a hacer la iglesia en el nombre de Cristo. Fueron los primeros que empezaron a atender a todas las personas que estaban en estas situaciones de vulnerabilidad. De hecho, así nacen muchos carismas de congregaciones religiosas, ¿no? Como Madre Teresa de Calcuta en nuestros días, ¿no? Pero desde el principio ha sido así. Una vocación a la plenitud de la dignidad. La tercera convicción se refiere al destino último del ser humano. Tras la creación y la encarnación, la resurrección de Cristo nos revela un ulterior aspecto de la dignidad humana, el aspecto escatológico. En efecto, la razón más alta de la dignidad humana consiste en la vocación del hombre a la unión con Dios, destinada a durar por siempre. De este modo, la dignidad de la vida humana no solo está ligada a sus orígenes, a su procedencia divina, sino también a su fin, a su destino de comunión con Dios en su conocimiento y amor. A la luz de esta verdad, San Ireneo precisa y completa su exaltación del hombre. El hombre que vive es gloria de Dios, pero la vida del hombre consiste en la visión de Dios. El hombre que vive es gloria de Dios, pero la vida del hombre consiste en la visión de Dios, visión beatífica, cara a cara, tal cual es. Por consiguiente, la Iglesia cree y afirma que todos los seres humanos creados a imagen y semejanza de Dios y recreados en el Hijo hecho hombre, crucificado y resucitado, están llamados a crecer bajo la acción del Espíritu Santo para reflejar la gloria del Padre en aquella misma imagen, participando de la vida eterna. En efecto, la revelación manifiesta la dignidad de la persona humana en toda su amplitud. Es decir, que no solamente hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, sino que en Cristo hemos sido recreados, hemos sido hechos de nuevo, somos nueva creación y estamos llamados a crecer bajo la acción del Espíritu Santo para reflejar la gloria del Padre. Aunque cada ser humano posee una dignidad inalienable e intrínseca, desde el principio de su existencia como don irrevocable, depende de su decisión libre y responsable expresarla y manifestarla en plenitud o empañarla. Es decir, como dice el subtítulo, un compromiso con la propia libertad. Hemos sido hechos a imagen y semejanza de Dios y por lo tanto también hemos sido hechos libres. Dios es libre y ser imagen y semejanza de Dios también implica la libertad. Somos libres y nuestra libertad la podemos usar para reflejar cada vez mejor la imagen de Dios o para desfigurarla. Algunos padres de la Iglesia, como San Ireneo o San Juan Damasceno, establecieron una distinción entre la imagen y la semejanza de las que habla el Génesis, permitiendo así una visión dinámica de la propia dignidad humana. La imagen de Dios se confía a la libertad del ser humano para que, bajo la guía y la acción del Espíritu, crezca su semejanza con Dios y cada persona alcance su máxima dignidad. Cada persona está llamada a manifestar en el plano existencial y moral el horizonte ontológico de su dignidad, es decir, desde lo más profundo del ser, de ser verdaderamente humanos, en la medida en que su propia libertad se orienta hacia el verdadero bien, como respuesta al amor de Dios. Así, en la medida en que ha sido creada a imagen de Dios, por una parte, la persona humana nunca pierde su dignidad y nunca deja de estar llamada a abrazar libremente el bien, elegir libremente el bien. Por otra parte, en la medida en que la persona humana responde al bien, su dignidad puede manifestarse y crecer y madurar libre y dinámica y progresivamente. Esto significa que también el ser humano debe esforzarse por vivir a la altura de su dignidad, la dignidad de los hijos de Dios. Se comprende entonces en qué sentido el pecado puede herir y ensombrecer la dignidad humana. Como acto contrario a ella, el pecado destruye nuestra imagen de Dios, la desfigura, pero al mismo tiempo que nunca puede borrar el hecho que el ser humano ha sido creado a imagen de Dios. Aunque desfigura nuestra imagen de Dios, reflejamos cada vez menos a Dios, no perdemos nuestra dignidad. A pesar del pecado, no perdemos nuestra dignidad humana. Nunca puede borrar el hecho que el ser humano ha sido creado a imagen de Dios. La fe, por tanto, contribuye decisivamente a ayudar a la razón en su percepción de la dignidad humana
y acoger, consolidar y clarificar sus rasgos esenciales, como ha señalado Benedicto XVI. Sin la ayuda correctora de la religión, la razón puede ser también presa de distorsiones, como cuando es manipulada por las ideologías o se aplica de forma parcial en detrimento de la consideración plena de la dignidad de la persona humana. Después de todo, dicho abuso de la razón fue lo que provocó la trata de esclavos en primer lugar y muchos otros males sociales, en particular la difusión de las ideologías totalitarias del siglo XX. La misma razón nos puede llegar a concluir que algunas personas no tienen dignidad y justificamos así cosas como la esclavitud. Cuarto aspecto, algunas violaciones graves de la dignidad humana. Queriendo señalar algunas de las muchas violaciones de la dignidad humana en nuestro mundo contemporáneo, podemos recordar lo que el Concilio Vaticano II enseñó a este respecto. Hay que reconocer que se opone a la dignidad humana cuanto atenta contra la vida. Todo lo que atenta contra la vida se opone a la dignidad humana. Homicidios de cualquier clase, genocidios, aborto, eutanasia y el mismo suicidio deliberado. Atenta además contra nuestra dignidad cuanto viola la integridad de la persona humana, como por ejemplo las mutilaciones, las torturas morales o físicas, los conatos sistemáticos para dominar la mente ajena y finalmente cuanto ofende a la dignidad humana, como son las condiciones infrahumanas de vida, las detenciones arbitrarias, las deportaciones, la esclavitud, la prostitución, la trata de blancas y de jóvenes, o las condiciones laborales degradantes que reducen al operario al rango mero de instrumento de lucro, sin respeto a la libertad y a la responsabilidad de la persona humana. Condiciones infrahumanas de vida, la pobreza extrema, pero la pobreza no como una virtud que se abraza libremente, porque la pobreza es una virtud. Abrazada libremente la pobreza es una virtud. De hecho hay quienes hacen votos de pobreza, que renuncian a todo bien material. Pero es libre, una elección libre, voluntaria. Elijo vivir la pobreza. Muy diferente es cuando no hay elección, cuando estoy en una condición infrahumana de vida. Esa pobreza extrema que es un pecado estructural. Detrás de esa pobreza extrema hay estructuras de pecado que hacen que como consecuencia haya una situación de vida infrahumana, de condiciones de vida deplorables. Y eso es un pecado, es una injusticia. Atenta contra la dignidad humana y contra todos los principios de la doctrina social de la Iglesia. La dignidad humana es el primero de ellos. La solidaridad. Atenta contra la solidaridad porque no se ve la solidaridad de nosotros con ellos. La subsidiariedad porque no les ofrecemos una mano para salir de esa condición de vida. El destino universal de los bienes, porque vivimos en el mismo planeta. Todos tenemos derecho a vivir de este planeta. Por lo tanto, no puede haber esas condiciones infrahumanas de vida. La pobreza es carecer de lo básico para vivir. Y eso nos lo da el planeta. Por eso es un pecado estructural que hay estas condiciones de vida. Las detenciones arbitrarias, cuando detienen nomás porque sí, el abuso de poder de la autoridad, del Estado, de la policía. Las deportaciones se pueden convertir en un atentado contra la dignidad humana cuando nos damos cuenta de que deportan una familia con unos papás para un lado y los hijos para otro lado. Eso es inhumano, ¿verdad? O sea, ¿cómo separan a la familia y mandan a los papás a Tijuana y a los niños a Ciudad Juárez y los separan? ¿Qué va a hacer de esos niños? Y las condiciones también en que son deportados, ¿verdad? Como si fueran criminales, infrahumanas también. Es decir, las deportaciones atentan contra la dignidad humana por la manera en que se llevan a cabo. La esclavitud, la prostitución, por más que haya muchas defensoras de la prostitución, pues sí la defienden porque ellas no son las que están ahí, ¿verdad? Las que están ahí saben que no están ahí por gusto, sino por alguna necesidad o algo que las orilló a estar ahí, incluso contra su propia voluntad. La trata de blancas y de jóvenes, el gran pecado de hoy. Condiciones laborales degradantes. El trabajo también es un don. El trabajo santifica. El trabajo dignifica. El trabajo, ¿cómo puede ser que se convierta de un medio de dignificación, de hacernos dignos, a convertirnos en esclavos prácticamente? Condiciones laborales degradantes. Esclavitud, abuso laboral, que reducen al operario al rango mero de instrumento de lucro. No se considera al trabajador como persona humana, sino como un medio
de lucro, ¿verdad? Como un instrumento de producción, sin respeto a la libertad y a la responsabilidad de la persona humana. De hecho, afortunadamente hay muchas empresas que se adhieren a los principios de la doctrina social de la Iglesia, o otras que no, pero se adhieren a principios universales, empresas responsables, así se llaman, empresa socialmente responsable, y se interesan, pero hay otras, tal vez no. Será necesario también mencionar aquí el tema de la pena de muerte, que viola la dignidad inalienable de toda persona humana más allá de cualquier circunstancia. De hecho, Papa Francisco fue el que introdujo un cambio en el catecismo de la Iglesia Católica sobre la pena de muerte, porque estaba contemplada la pena de muerte en el catecismo de la Iglesia Católica. Pero afortunadamente, gracias al avance de las ciencias humanas, de la medicina, de la psicología, de la psiquiatría, de la ciencia en general, eso nos permite descubrir que hay enfermedades mentales, que hay enfermedades que no son solamente psicológicas, sino que hay un daño en el cerebro, que se puede curar con medicamento. En el contexto actual, la pena de muerte ya no puede ser considerada una opción, porque hemos llegado a un conocimiento tal de la biología y del cerebro, del comportamiento humano, que hemos logrado comprender cuando la persona que es capaz de asesinar puede cambiar, que puede ser tratada. O sea, el avance en la ciencia nos ha permitido descartar la pena de muerte, porque antes pues no había de otra, sino entonces en el contexto actual, con todo el avance de la ciencia, de la psicología, de la psiquiatría, ya la pena de muerte no es una opción válida. Antes estaba considerado como último recurso. Hoy no podemos decir en este mundo moderno que sea el último recurso. Violaciones a la dignidad humana de especial actualidad que dice Papa Francisco. El drama de la pobreza. ¿Cómo es posible que haya tanta pobreza en un mundo tan desarrollado? Incluso, pues de lo que dice aquí el dicasterio para la doctrina de la fe, es de que se le atribuye al mundo moderno haber reducido la pobreza gracias al desarrollo tecnológico. Pues sí, es cierto, es lo que dice aquí. Es verdad que si comparamos el mundo actual con este desarrollo tecnológico y el mundo antiguo antes de la revolución industrial, pues la pobreza dio un bajón impresionante. Pero estamos comparando un mundo con tecnología con un mundo sin tecnología. Ahora, ¿por qué en este mundo con esta tecnología hay esta pobreza? Eso es lo que no se puede comprender. O sea, no era para que en este mundo con este nivel de desarrollo tecnológico tuviera que haber tanta pobreza. Y ahí pues tendríamos que ir a buscar las causas de esa pobreza que muchas veces tiene que ver con la política. Los que empobrecen casi siempre son los políticos. La guerra, otro tema moderno, actual, que atenta contra la dignidad humana, la guerra. Pues sí, la guerra de Ucrania, Rusia, la guerra en Israel, el Líbano, pero la guerra en nuestras colonias, la guerra entre pandillas, la guerra del narco, el trabajo de los emigrantes, la migración. Es el fenómeno actual más increíble, la migración. En la Sagrada Escritura se nos pide que cuidemos mucho al forastero, al extranjero, al que viene de tierras extranjeras, porque viene generalmente huyendo. Y algo que llama la atención en nuestro mundo actual es la cantidad masiva de migración que hay, de éxodos. Hay unos éxodos increíbles, sobre todo de nuestra tierra, ¿verdad? De nuestro continente de América, de Latinoamérica, sobre todo de Sudamérica. Emigraciones o migraciones masivas, éxodos masivos. La Escritura les dice a los hebreos, recuerda que fuiste forastero en la tierra de Egipto. Recuerda que tú fuiste un migrante. Por eso les pide Dios que reciban al forastero. Pero hay que irnos a las causas. ¿Por qué están migrando? ¿De qué están huyendo? Y claro, hay que recibirlos con caridad, con amor, pero son éxodos masivos. A veces se vuelve imposible atender a todas las personas migrantes que llegan. ¿Pero de qué están huyendo? Detrás hay estructuras de pecado. Estructuras de pecado, de poder, de corrupción, políticos corruptos, estructuras del mal, ¿verdad? Estructuras de pecado que hacen que la gente huya, que haya un éxodo masivo. Y ese es el problema principal que tenemos que atacar. Pero no por eso dejar de atenderlos a ellos con su dignidad humana, ¿verdad? Respetando su dignidad humana. No creamos que son personas de segunda categoría porque no nacieron aquí o allá en Estados Unidos. La trata de personas, ¿va? Tremendo. Hoy también esto es muy actual. Todos los días hay reportes de desapariciones,
sobre todo de niñas, de niños y niñas y mujeres. Los abusos sexuales que se dan sobre todo en las familias, donde los niños deberían de estar más seguros, cuando es abuso de niños, ¿no? Donde deberían de estar más seguros es en la familia, en la casa donde más sufren, en las escuelas, en las iglesias, que deberían de ser también los lugares más seguros, se dan también tipos de abusos. Es un verdadero problema que atenta contra la dignidad de la persona, sobre todo de los más pequeñitos, ¿no? De los niños, de los indefensos. La violencia contra las mujeres. Jesús lo que más defendió fue siempre la dignidad de la mujer. Jesús, cuando le llevan a una mujer captada en flagrante adulterio, no sé cómo la encontraron en fraganti, se la llevan y le dicen, la ley dice que la tenemos que apedrear. ¿Tú qué dices? ¿Por qué apedrear hasta matar a la mujer? Y estaba en la ley que la tenían que matar. Entonces Jesús la defiende y hasta le salva la vida en ese momento. ¿Dónde están los que te acusan? Jesús muchas veces defendió a las mujeres. De hecho, llegan y le preguntan a Jesús, ¿es lícito repudiar a la esposa? Que algunas traducciones dicen divorciarse de su mujer. No era de lo que están hablando. En el contexto judío se hablaba de un repudio, no de un divorcio. El divorcio es del derecho romano y las romanas sí se podían divorciar. En el contexto judío es el repudio. Y el repudio pues le daba al hombre la facilidad de que si se enojaba con su esposa, le redactaba una carta de repudio y quedaba libre. Ahora el problema lo tenía la mujer, porque una vez que era repudiada, pues tenía, en el mejor de los casos, la opción de regresar con sus papás. Si todavía vivían sus papás, pues tenía la opción de regresar con sus padres. Pero que ya no estaban sus papás. Solo le quedaban dos opciones a la mujer si ya no estaban sus papás. La indigencia, pedir limosna, vivir en la calle, o la prostitución. Eran las dos opciones que le quedaban. Entonces cuando Jesús les dice, a ustedes Moisés les permitió el repudio por la dureza de su corazón, pero en el principio no fue así. En el principio creó Dios al hombre y a la mujer. Por eso dejará el hombre la casa de su padre y de su madre y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Cuando Jesús habla en esos términos del matrimonio, lo que está haciendo no es una doctrina sobre el matrimonio. Está defendiendo la dignidad de la mujer, que se le podía condenar a la muerte prácticamente. Una mujer repudiada, si se juntaba con otro, también la podían apedrear porque era adulterio, ¿eh? Entonces, a la muerte, a la indigencia o a la prostitución. De ahí es de donde la quiere sacar Jesús, de ese destino infrahumano, ese destino que atenta contra la dignidad de la mujer. Por eso les dice, en el principio no fue así. Eso fue por la dureza de su corazón. Serán los dos una sola carne, como en el Génesis. Imagen y semejanza de Dios, varón y hembra los creó. Una sola carne. O en el segundo relato del Génesis que ya vimos, y los separó de su costado, de su costilla, y formó a la mujer. Entonces Jesús defiende mucho la dignidad de la mujer. Y eso es lo que está detrás de esos relatos de Jesús cuando habla del matrimonio. No está haciendo el código de derecho canónico del matrimonio, ¿verdad? Lo que le interesa es la vida de la mujer, la dignidad de la mujer. El aborto, ¿verdad? El aborto, también un problema moderno, con un montón de simpatizantes del aborto, incluso que se dicen cristianos. Un gran problema el del aborto. La maternidad subrogada, atenta contra la dignidad también. La eutanasia y el suicidio asistido, a todo lo que atenta contra la vida, atenta por lo tanto contra la dignidad humana. De hecho le dicen muerte digna, ¿verdad? Pero la muerte digna pues es dar la lucha hasta el último momento con cuidados paliativos para reducir el dolor y el sufrimiento y ofrecer pues ese último sufrimiento, ese último dolor, ofrecerlo y unirlo a la pasión de Cristo. Para nosotros eso sería morir con dignidad. Pero pues ahora la eutanasia y el suicidio asistido se les dice muerte digna. El descarte de las personas con discapacidad. También la discapacidad, un tema muy actual y atenta contra la dignidad humana. La teoría del género. La Iglesia desea ante todo reiterar que toda persona, independientemente de su tendencia sexual, ha de ser respetada en su dignidad y acogida con respeto
procurando evitar todo signo de discriminación injusta y particularmente cualquier forma de agresión y violencia. Por ello, hay que denunciar como contrario a la dignidad humana que en algunos lugares encarcele, torture e inclusive prive del bien de la vida a no pocas personas únicamente por su orientación sexual. Porque aunque no lo creamos, hay lugares en donde es pena de muerte la orientación sexual. Entonces el género también es un caso delicado porque se tiene que defender su dignidad como persona. Aquí no estamos hablando de que son pecadores o no son pecadores, estamos hablando de la dignidad de la persona humana, que por razón de su orientación sexual no la vamos a tener como segunda categoría y poder ser descartable. El cambio de sexo. La dignidad del cuerpo no puede considerarse inferior a la de la persona como tal. El cuerpo del hombre participa de la dignidad de la imagen de Dios. Tal verdad merece ser recordada especialmente cuando se trata del cambio de sexo. Hacer un cambio de sexo atenta contra la dignidad humana. Y de hecho, curiosamente, hay muchos testimonios de personas que se cambiaron de sexo y se arrepintieron porque más que sentirse realizadas plenamente como personas humanas, cayeron en depresión y se sienten incompletos. La violencia digital, el bullying en las redes, el odio, los haters, ya todo esto también ya atenta contra la dignidad humana. Curiosamente en las redes sociales la gente saca lo peor de sí misma, no sé cómo le hacen, pero les recomiendo mucho que adquieran este documento ahí en la página del Vaticano. Son los temas que podríamos decir los temas más actuales sobre la antropología, sobre la visión del ser humano, la visión cristiana del ser humano.